Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Sigan. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. La gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. La gracia es el favor inmerecido de Dios para salvarnos. La gracia es el trato personal de Dios con el hombre. Esto hay que hacer diferencia entre la gracia y la misericordia, porque muchos solamente alaban la misericordia de Dios porque seguramente no saben el trabajo, la función de la gracia. La misericordia de Dios es para todos. El Salmo dice: Dios da mantenimiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 145, versos 8, 9, 15 y 16 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Eso incluye desde el hombre hasta la bestia y desde el león hasta la hormiga. Todos los seres vivientes gozan de la misericordia, aún los árboles. La Biblia habla que los árboles aplauden de contento. Todo lo que tiene vida disfruta, goza de la misericordia de Dios, porque Dios es bueno para con todos y sus misericordias son sobre todas sus obras. El Señor Jesús mismo dijo: el sol sale para buenos y malos, y la lluvia viene para justos e injustos. Y el apóstol Pablo, hablando en los Hechos 14:16, dice: si bien Dios dejó a las naciones andar en sus caminos, no se dejó sin testimonio, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de bien y de alegría nuestros corazones. Si usted ha leído la Biblia o la historia secular, se habrá dado cuenta que todos esos imperios que se registran en la historia, los sumerios, los egipcios, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, todos esos imperios vivieron en el paganismo más espantoso. Asaban sus hijos en los altares a sus ídolos. Los templos de las diosas eran templos de prostitución. Pero con todo eso, les vino la primavera, les vino el verano, les vino el otoño y les vino el invierno. Porque eso viene para renovar la tierra, para que el hombre le saque el pan a la tierra. O sea que Dios, a pesar de todo lo que el hombre ha sido y es, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea su nombre. Entonces, la misericordia es el acto providencial de Dios, con el cual Él cuida de su creación. Los leoncillos braman a la presa en la selva
y Jehová les da la comida. ¿Ha leído eso? Ah, bueno. Entonces la misericordia de Dios es para todos. Es el acto providencial con que Dios cuida de sus criaturas. Pero la gracia es otra cosa. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. ¿Para qué? Para enseñarnos a renunciar a la impiedad. Impiedad es el pecado contra la piedad, o sea, contra la santidad, o sea, contra Dios. Injusticia es el pecado del hombre contra el hombre. Impiedad es el pecado contra la santidad de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para enseñarnos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, ¿haciendo qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién? Jesucristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y preparar para Él un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, la gracia se manifestó para salvarnos del pecado, de la condenación y darnos la esperanza de la vida eterna. Vamos a darnos un paseíto por la Biblia para ver lo que la gracia ha hecho a lo largo de los tiempos. Comencemos con el capítulo 6 de Génesis, donde dice: cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse, les nacieron hijos e hijas, y los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron entre sí mujeres para casarse y darse en casamiento, y la tierra se llenó de violencia, y el designio del corazón del hombre era de continuo al mal. Y Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre siempre, porque el hombre es carne, serán sus años 120. Y le dio a esa generación 120 años. Y Dios dictó una sentencia: raeré desde el hombre hasta la bestia, porque se han corrompido en extremo, y el designio del corazón, la intención del corazón es de continuo al mal. Pero hubo una excepción, verso 8: mas Noé halló gracia delante de Dios. Mas Noé halló gracia delante de Dios. ¿En qué consistió esa gracia? En que Dios vino a Noé y le dijo: el fin de toda carne es venido delante de mí. Hazte un arca de madera de gofer, calafactéala con brea, le dio todas las medidas. Y Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, habiendo oído palabras respecto a cosas que no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo de entonces y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Aleluya. O sea, Dios vino a Noé. La gracia es el trato personal de Dios con el hombre. Dios vino a Noé y le dijo: el fin de toda carne es venido. Raeré desde el hombre hasta la bestia. Así que hazte un arca de madera. Entonces, por la fe Noé, habiendo oído palabras respecto a cosas que no se veían, porque antes del diluvio no había llovido. Los prediluvianos no sabían qué cosa era llover. Por eso fue un acto de fe, porque fe es la convicción de lo que no se ve. Ese es un acto de gracia. Y sabemos que Noé y su familia fue el único salvo del diluvio, porque la gracia es para salvar. Luego sigamos con Abraham, capítulo 12 de Génesis.
Y el capítulo 7 de los Hechos, el discurso de Esteban, dice que el Dios de la gloria apareció a Abraham, nuestro padre, habitando en Mesopotamia, y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Y Abraham creyó a Dios, y Dios se lo contó por justicia, y Abraham vino a ser amigo de Dios. Abraham creyó a Dios, no en Dios. Creer en Dios no es fe. En Dios cree todo el mundo. Y por eso la Biblia no habla de ateos, sino de necios. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. No hay necedad más grande que esa, que desconocer las huellas del Creador que están por todas partes. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La expansión denuncia la obra de sus manos. Las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Para creerle a Dios, primero hay que haber oído a Dios. Por eso Jesucristo no mandó a sus discípulos ni a rezar, ni a hacer fiestas, ni siquiera nos mandó a cantar, sino a predicar. Porque ¿cómo creerán en lo que no saben? Imposible. Para creer primero hay que saber. Id y predicad el evangelio a toda criatura y en todo el mundo. El que crea y sea bautizado será salvo. Abraham creyó a Dios porque Dios le apareció y le habló. Noé creyó a Dios porque Dios le apareció y le habló. Y por eso usted, para creerle a Dios, primero necesita oír o leer la palabra de Dios. Lo que el mundo llama fe no es fe, es idolatría y superstición. Usted ve un montón de gente atrás de una muñeca o de un muñeco y la gente dice: qué fe la que tiene este pueblo. Eso no es fe, eso es idolatría. El que necesita ver algo para rezar o para orar es porque no tiene fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es idolatría y superstición. Superstición es atribuirle poder a lo que no tiene poder. A los signos del zodiaco, a las pencas de sábila, a las cerraduras, a los escapularios, a los crucifijos, a las medallas, atribuyéndole poder a lo que no tiene poder. Eso se llama superstición, no se llama fe. La fe la da Dios y la da a través de sus promesas. ¿No han leído en la Biblia que dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? Dios envía su palabra y si usted se la cree, ha recibido la fe. Y la fe es la que nos conecta con Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios no se le puede agradar de otra manera. Por eso Dios condena la idolatría. Por eso cuando Dios rescató a Israel le dijo: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Aleluya. Entonces hay que distinguir entre la idolatría, la superstición y lo que es la fe. La fe la da Dios. Sois salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, regalo de Dios. Regalo de Dios. Nadie nace con la fe hay que recibirla. Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo hace una cadena de eventos
Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que llevan buenas nuevas del bien y de la paz. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No se ponga a pedir fe, la fe no viene por pedirla. La fe viene por oír. Si usted se duerme en el culto, o está pensando por allá en San Felipe, pues no le va a llegar nada al cerebro. ¿Y cómo vas a creer si no sabes nada? A veces uno se encuentra, hermanos, en la calle y le dice, oye, hermano, ¿por qué no fue al culto? Dice, no, porque tenía tal cosa que hacer, pero yo estaba en espíritu allá. Pero hay otros que hacen peor. Vienen al culto y mentalmente están en otra parte. O sea que como entraron, así se van. Sí, así es. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe, Él les dijo lo contrario. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, una semilla minúscula, dirías a este monte, desarráigate y pásate al mar, y os obedecería. La fe comienza como una semilla que se siembra. La mostaza es una semilla minúscula, pero sembrada, nacida, crecida, se hace un arbusto donde las aves del cielo hacen sus nidos y los animales del campo reposan. Así es la fe. Comienza como una semilla de mostaza, pero nace para crecer, florecer y fructificar. Y lo que cultiva esa planta es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autora de todo cuanto existe y subsiste. Aleluya. Así que lo más importante en el culto es oír la palabra de Dios. Aleluya. Bueno, tenemos dos ejemplos de gracia, Noé y Abraham. Abraham era un pagano en Ur de los Caldeos, como cualquier habitante de Mesopotamia. Pero el Dios de la gloria le apareció y le dijo, sal de ahí, vete conmigo a la tierra prometida. Como lo mismo hizo contigo, hizo conmigo. Un día él se cruzó en su camino y le dijo, arrepiéntete, sal de ahí de donde estás y ven conmigo. Aleluya. Aleluya. Israel fue rescatado de Egipto, de la esclavitud, por gracia. El Señor les dijo que no los había rescatado porque eran mejores que los demás, sino que por el contrario eran los más insignificantes. Pero Dios envió a Moisés y le dijo, ven y te enviaré a Egipto para que saques a mi pueblo, porque he visto su aflicción y he oído su clamor y he descendido para librarlos. Y los libró de la esclavitud, los condujo a la tierra prometida a pesar de lo que eran. Del Sinaí a Cades Barnea, que es la frontera de la tierra prometida, hay 11 jornadas, y en 10 jornadas lo provocaron a ira. Fíjese cuán santitos eran. El Señor le dijo que eran duros de cerviz y empedernidos de corazón. Pero a pesar de todo eso, el Señor los guió a través de Moisés y Aarón y los llevó a la tierra que fluye leche y miel, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y el Salmo 107 habla de todas esas caídas y levantadas de Israel y tiene un estribillo.
Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cada pasaje que registra una situación en lo que ellos cayeron y cuando clamaron Dios lo levantó, entonces continúa el estribillo. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, la gracia de Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, primero en los patriarcas. Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Todo el libro de Génesis es una historia de 2500 años. Y en todo ese periodo Dios solo trató con 8 personas. Adán, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Las naciones andaban en sus caminos perversos sirviendo a los ídolos. Pero Dios se reveló a esos hombres y esos hombres transmitieron el conocimiento verbalmente a su familia. Luego, ya cuando la descendencia de Abraham habitó en Egipto por 430 años, se volvieron una nación. Cuando descendieron a Egipto eran 70 personas. Cuando salieron de Egipto eran 600,000 hombres aptos para la guerra, sin contar los viejos, las mujeres y los niños. Entonces, ahora Dios se manifiesta a una nación. Ustedes habrán leído de Éxodo en adelante muchas veces. Así dice Jehová, Rey de Israel. Así dice Jehová, el Santo de Israel. Así dice Jehová, el Dios de Israel. Así dice Jehová, el fuerte de Jacob. O sea, esa era la única nación en el mundo con la que Dios tenía un trato. Las demás naciones andaban en sus caminos, sin Dios. Romanos 1 dice que las naciones no quisieron tener a Dios en su noticia. Es decir, ignoraron a Dios por completo. Pero Dios se reveló a esa nación y por gracia la cuidó de sus enemigos que quisieron devorarla muchas veces, y de todos los males. Dice que todos los días del siglo los guió y los levantó. Bueno, pero entonces la manifestación suprema de la gracia de Dios es la venida de Jesucristo al mundo. Juan 1:14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y Romanos 1:5 dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, la venida de Cristo al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido es la manifestación suprema. Después de eso no hay ninguna otra que iguale y mucho menos que supere. O sea que, repito, la gracia se manifestó en los patriarcas y luego en Israel, no en las naciones paganas, no entre los gentiles, pero Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Aleluya. La gracia nos fue concedida o fue otorgada antes de los tiempos de los siglos. Antes que hubiese sol, luna y estrellas, Dios en su propósito ordenó la gracia para la salvación del hombre. Lo dice el capítulo 1 de 2 de Timoteo,
partiendo del verso 7 hasta el verso 10, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía para estar en temor, sino que nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Por tanto, o sea, por lo que Dios te ha dado, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el intento suyo y gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, pero que fue manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aleluya. La venida de Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección es el cumplimiento de ese propósito que Dios se había hecho antes de la fundación del mundo. Aleluya, aleluya. Por eso hay que predicar el evangelio de la gracia de Dios. Hoy en día hay un mundo de predicadores predicando el evangelio de los panes y los peces. Pero aún hasta el Señor Jesucristo, los que se comieron los panes y los peces se largaron. Si usted lee el capítulo 6 de Juan, dice que gran multitud seguía a Jesús porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y cuando les multiplicó el pan, que comieron 5,000 hombres sin contar las mujeres ni los niños, entonces dijeron: verdaderamente este era el profeta que había de venir al mundo, y lo iban a hacer rey, pero él se les escapó, se les escondió. A esa gente que no piensan sino en el estómago. Y después, cuando se reencontraron, entonces le dicen a Jesús: Rabí, ¿cuándo llegaste tú acá? Él les dijo: sí, vosotros me buscáis, no porque visteis la señal, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo para darle vida al mundo, y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne y mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Cuando oyeron esto, se escandalizaron y dijeron: ¿cómo puede este hombre darnos su carne a comer? Y se largaron todos. Solo quedaron los discípulos. Entonces Jesús les dice a los discípulos: ¿también vosotros queréis iros? Entonces cuando Pedro sale al paso dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿Para dónde agarramos? Si tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros sabemos y creemos que tú eres el Salvador del mundo, el Cristo. Eso es lo que hace la diferencia entre los que se quedan y los que se van. A veces usted piensa: bueno, y ese hermano o esa hermanita que cantaba tan bonito, que oraba esto y lo otro, ¿por qué se fue? Sencillamente, el que está solamente por las cosas de esta vida, realmente no sabe a qué vino el Señor al mundo. Pero lo importante es que sepamos eso y que creamos eso, porque eso es lo que Él vino a hacer. Él vino a quitar el pecado, que es la causa de la muerte, y a quitar la muerte, que es el efecto del pecado. Toda causa produce su efecto, y todo efecto tiene su causa. La paga del pecado es, o sea, la causa de la muerte es el pecado.
y el efecto del pecado es la muerte. Jesucristo quitó el pecado en la cruz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Cristo no entró en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, para ofrecer como los demás sacerdotes la sangre de machos, cabríos y de animales, sino para ofrecerse a sí mismo y obtener eterna redención con su propia sangre. Y de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para agotar los pecados, para quitar del medio el pecado, y la segunda vez vendrá sin pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya. Pero si el Redentor fuera un difunto, nuestra esperanza sería muerta. Pero como ya cité a segunda de Timoteo capítulo 1, Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Lo único que vence la muerte es la resurrección. Nadie, absolutamente nadie, va a evitar morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la muerte se vence con la resurrección. Y Él es el primero de la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron fue hecho. Porque así como la muerte entró por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo el primero, luego los que son de Cristo, la iglesia, y luego el fin, cuando la tierra vomitará a los muertos y el mar dará a los muertos, y estarán los muertos grandes y pequeños delante del trono, y los libros serán abiertos, y los muertos serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros, y otro libro, el cual es el de la vida, fue abierto, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Cristo el primero, luego los que son de Cristo, los que somos de Cristo. Hay que ser de Cristo, no hay que ser simplemente un simpatizante o un amigo, no. Hay que ser de Él, hay que pertenecer a Él, hay que entregarse a Él. Así como usted le dice a la señora, mi mujer, mi esposa, y ella le dice, mi marido, mi esposo. ¿Por qué le dice mí, esa pertenencia? Porque un día se entregaron el uno al otro. ¿Sí o no? Hace 52 años, yo no sabía, no, hace 53 años, yo no sabía ni siquiera que Marlene existía, ni la había visto, ni ella tampoco me había visto a mí, ni sabía que yo existía. Pero hace 52 años nos vimos, nos conocimos, nos hicimos amigos, nos enamoramos, nos casamos, ya hace 50 años, en este año. Entonces, y por eso yo le digo mi esposa, porque ella se entregó a mí y yo me entregué a ella, y por eso ella dice mi marido. Entonces, lo mismo es con Cristo. Nadie nació cristiano, ni los hijos de los pastores nacen cristianos. Todos nacemos adámicos, pecadores, mortales, perdidos, destituidos de la gloria de Dios. Y para ser de Cristo hay que encontrarse con Él y recibirlo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser. Exacto. Esto hay que recibirlo. Romanos 5:17.
Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por el pecado de Adán el mundo se llenó de cementerios. Donde quiera que hay gente hay cementerio. Ahí está el monumento a la muerte. Si usted no sabe que es mortal, pásese por allí para que se dé cuenta que es mortal. O por la funeraria. Entonces, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La gracia y la justicia de Dios es un regalo que hay que recibir. Y eso es lo que nos hace cristianos. Hay personas que piensan que el Señor los salvó porque eran rezanderos. El apóstol Pablo dice, lo que las gentes sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. El ser rezandero era añadir más pecado a los que ya teníamos. Yo también fui rezandero. Yo también fui católico hasta los 22 años que conocí al Señor. Entonces, no, nadie es salvo por sus méritos, es por la pura gracia, por el favor inmerecido de Dios. Vea, aún Israel, que es el pueblo escogido y que ahora está en incredulidad, el capítulo 12 de Zacarías, versículo 10, dando la promesa futura de salvación para ellos, dice, derramaré espíritu de gracia y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto como el que llora sobre unigénito, y en aquel día habrá manantial abierto para limpiar la iniquidad y el pecado en la casa de David. O sea que usted es salvo no por su bonita cara, ni porque era rezandero o no era rezandero, sino porque el Señor ha derramado gracia sobre esta nación. Y esa gracia le abrió los ojos para mirar a Jesucristo y saber que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y saber que ese Redentor venció la muerte. Todas las demás creencias son esperanzas muertas. Mahoma es un difunto. Buda es un difunto. Los papas son difuntos. ¿Qué esperanza se tiene en un muerto? Y la mayoría de las creencias, la gente vive rezándole a los muertos, como si los muertos pudieran hacer algo, ni por sí mismos, mucho menos por los demás. Pero la gran diferencia entre todas las religiones del mundo y el Evangelio es que Jesucristo vive. Y vive para salvar eternamente a todos los que le invocan. Vive para salvar eternamente a todos los que le invocan. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y todo lo demás. Todo lo demás es creer en difuntos. El budismo tiene más de 3000 años, pero Buda es un difunto. El Islam comenzó el año 600 después de Cristo, pero Mahoma es un difunto. Y así pudiéramos buscarle la cuna a todos los inventores de religiones y también buscarles la tumba. Pero la única tumba vacía que hay en el mundo es la de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Entonces, distinga. Fíjese que todos los saludos de Pablo a las iglesias es gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sin gracia no hay paz, porque sin gracia no hay perdón, sin gracia no hay salvación,
Si Jesucristo hubiese predicado todo lo que predicó, pero no hubiera muerto, estaríamos perdidos todavía. Cuando Pedro en Cesarea de Filipo, ante la pregunta del Señor, ¿quién decís vosotros que yo soy? Y Pedro, por una revelación que vino a su mente, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado es Simón, eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 20 dice que Jesús les encargó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. ¿Por qué encubrió su identidad? Pablo nos lo dice en 1 Corintios 2. Si los príncipes de este siglo hubieran conocido que era el Señor de la gloria, nunca lo hubieran crucificado. Y si Él no hubiera sido crucificado, nosotros estaríamos eternamente perdidos. Porque allá en la cruz fue donde Él llevó nuestro pecado, donde Él sufrió nuestro castigo, donde Él pagó nuestras culpas y por su herida nos curó. ¡Aleluya! Por eso la salvación no hay que hacerla, sino recibirla mediante creer. La salvación se recibe, porque la salvación fue hecha hace 2000 años y la proclama del Evangelio es la oferta, el regalo de esa salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él no vino a condenar a la mujer que estaba allá encontrada en adulterio, que le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Él no vino a condenarnos. Ya el mundo estaba condenado hacía 1500 años. Cuando Dios vino en una ley de fuego en el Sinaí, esa ley reveló el pecado y condenó a todos los pecadores. La ley mata y condena, el Evangelio salva y da vida. Aleluya. Por eso Jesucristo no mandó a nadie a predicar la ley, sino el Evangelio. A los adventistas no los mandó Jesucristo, los mandó fue la difunta Elena de White, una señora que se creyó profetisa y mandó a sus discípulos a predicar el sábado y las comidas y tantas otras cosas. Pero ellos no los mandó Jesucristo. Jesucristo no mandó a nadie, absolutamente a nadie, a predicar la ley, porque la ley no es de fe. Puede leerlo ahí en Gálatas 3:12. La ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. La ley dijo, haz esto y vivirás, y si no lo haces, morirás. Pero Romanos 5:17, se lo repito, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, el mundo se llenó de cementerios, de cárceles, de manicomios, de centros de rehabilitación. Todo eso es efecto del pecado. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, aleluya, por la justicia de uno, por la justicia de uno, vino la justificación para todos los que reciben el regalo de la gracia y el regalo de la justicia. Esto es un regalo, es una dádiva, es una proclama, es una oferta. Por eso el Evangelio es el que da fe, no la ley. Por eso hay que predicar el Evangelio, no la ley. Los que están predicando la ley están fuera de órbita, están atrasados de noticias. Se lo voy a decir a las 8:30 ya. Bueno, unos minuticos más.
Le voy a citar unos pasajes para que vea lo que es el Evangelio. Isaías 52:6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El siguiente versículo dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que llevan buenas nuevas del bien y de la paz. Los que llevan buenas nuevas del bien y de la paz. Cuando Jesús nació, ¿qué dijeron los ángeles que incursionaron en los campos de Judea? Os damos nuevas de grande gozo que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y los ejércitos celestiales cantaron: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. No como dicen los villancicos. Los villancicos están equivocados, porque los villancicos dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Pero así no dice la Biblia. Hay que poner cuidado a lo que escuchamos. La palabra dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. El hombre nunca ha tenido la voluntad para buscar a Dios. Nosotros ahora estamos aquí porque Él nos buscó, nos encontró y nos salvó. Lucas 4:16. Después que Jesús fue tentado por el diablo, volvió a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y hallando el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, a abrir los ojos de los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es un mensaje de juicio ni de condenación, sino un mensaje de salvación. Aleluya. Un Evangelio quiere decir noticia, y noticia es el anuncio de un hecho. Si el hecho es malo, la noticia es mala. Si el hecho es bueno, la noticia es buena. Y la mejor noticia que la humanidad ha podido tener a lo largo de toda su existencia es que el Rey de la Gloria, el Dios de la Gloria, vino a este mundo de pecadores a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a dar su vida en rescate por nosotros. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo y yo la vuelvo a tomar. Eso solo lo podía decir Él, y solo lo pudo hacer Él. Pero ¿por qué lo dijo y por qué lo hizo? Porque Él también pudo decir esto que ningún otro podemos decir. Él le dijo a sus cuestionadores: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y tuvieron que irse con la boca cerrada, porque de Él es el único que la Biblia dice: nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, sino que Él es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, pues cuán sublime es el hacedor de ellos. Aleluya, alabanzas a su nombre. Entonces tenga claro eso: usted es salvo por la gracia. Todos los años que usted vivió sin Cristo, gozó de la misericordia. Y también ahora sigues gozando de la misericordia. Pero hay algo extraordinario que ha sucedido
en la historia humana es que Dios ha derramado espíritu de gracia y de oración para que miremos a Él y seamos salvos. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, porque yo soy Dios y no hay más, dice la palabra de Dios. Aleluya. Entonces seamos agradecidos. Aleluya. El agradecido es bendecido. Por eso hay que entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Aleluya, aleluya. Venid, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, porque hoy el Señor te está hablando para que tú recibas esa gracia. La gracia es el favor inmerecido. Por eso uno tiene que venir al Señor como un mendigo, esperando recibir algo que uno no merece, pero que Él, en su rica gracia, en su rica bondad, aleluya, en su amor inmenso, aleluya, no solo vino a este mundo, fue a la cruz para llevar nuestro pecado, para sufrir nuestro castigo, para pagar nuestras culpas, y resucitó para justificarnos, para libertarnos, para liberarnos, para sanarnos. Y hoy lo que tenemos que ser es agradecidos. Póngase de pie, hermanos.